En Europa occidental se vivía la Edad Media, que iniciaba con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 antes de nuestra época. Los cambios climáticos, las crisis agrícolas y una serie de oleadas migratorias e invasiones de pueblos germánicos marcaron el fin del modo de producción esclavista para dar paso al llamado feudalismo. Como consecuencia, Europa quedó dividido en múltiples reinos, quienes obedecían a la autoridad de la Iglesia Católica y, por lógica, a la del Papa. Esto provocó que los principales reinos europeos aspiraran a expandir sus fronteras y, en cooperación con la Iglesia Católica, entre el siglo XI y el siglo XIII se dieran a cabo las llamadas Cruzadas, cuya finalidad de los entonces caballeros templarios no era otra más que recuperar Tierra Santa en nombre de la Iglesia Católica y con esto expandir la Iglesia Católica por todo Europa y Medio Oriente. Con la caída del Imperio Bizantino, países como España y Portugal se dedicaron a buscar nuevas rutas alternas rumbo al continente asiático, ya que el Imperio Otomano vigilaba y controlaba todos los barcos y navíos que osaban pasar por el mar Mediterráneo. La península ibérica quedaba dividida hacia el norte con las tradiciones católicas y hacia el sur con las tradiciones islámicas. 4 eran los reinos principales: el reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Granada. Los reinos, con ideologías distintas, buscaban imponer su poderío ante los demás, lo cual trajo como consecuencia que los reinos de Castilla y Aragón lograran una unión estratégica. Esto, resultado del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el año de 1479, lo que provocó la unificación y unión de estos dos reinos ante los demás. Con la unificación de la corona, España comenzaría la búsqueda de expandir sus fronteras, y con ello la búsqueda de nuevas rutas comerciales que le permitieran llegar a las Indias. Es aquí donde aparece Cristóbal Colón, quien en el año de 1492 buscaría en constantes entrevistas el permiso y apoyo económico de los reyes católicos de España. Después de una larga labor de convencimiento por parte de Cristóbal Colón, por fin conseguiría el permiso de los reyes católicos y sobre todo el apoyo económico. Esto permitió que el 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos en España rumbo a las Indias, lo cual traería un magnífico desenlace. El permiso otorgado a Cristóbal Colón por parte de los reyes católicos le otorgaba los títulos de almirante, virrey y capitán de las tierras descubiertas y una 10ª parte de las riquezas encontradas. Es así que entonces, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegaría a las Indias, más tarde, de todos sabidos, el continente americano. Fue así como en la isla de la Española y en Cuba se establecerían los primeros asentamientos sujetos a Castilla, y a partir de ahí numerosos viajes de exploración en la búsqueda de nuevas tierras. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba, 1518, Juan de Grijalva y por último, 1519, Hernán Cortés. Inventos del Renacimiento. Número 1. La imprenta. La imprenta revolucionó la forma de ver de los libros, ya que antes todo libro era sagrado porque solo existía una única copia. Haciendo la imprenta se comenzó la producción de los libros en masa. Su primer libro que fue copiado por la imprenta fue la Biblia. Número 2. La brújula. Es un invento chino que ayudó a las culturas europeas a encontrar el nuevo continente. Los chinos y los árabes conocían la capacidad que tiene esa aguja imantada de señalar el norte. A principio solo se encontraba flotando en una vasija llena de agua, con el tiempo fue progresando su armado para ser más útil, pasando a ser una brújula seca. Aunque no la aprovecharon a bordo por falta de un aparato capaz de neutralizar los continuos movimientos del océano. Los italianos montaron la aguja sobre un eje y la encerraron en una caja, bússola, de ahí brújula, salvando así el inconveniente. Algunos afirman que fue Flavio Gioja, un armero de Positano, Italia. Número 3. Pólvora. Originalmente creada por los chinos, fue exportada a Europa haciendo crear el arma de fuego.
Los chinos fueron los primeros en emplear la pólvora, su principal fórmula química poseía mezcla de salitre, azufre y carbón, realizando la propia combustión, siendo utilizada en la fabricación de cohetes y fuegos artificiales. Número 4. El telescopio. Galileo Galilei, 1564-1642, fue el continuador de Copérnico. Perfeccionó el telescopio, que le permitió hacer observaciones con un aumento de 30 veces. Formuló la teoría sobre la caída de los cuerpos. En el vacío caen a igual velocidad. Newton formuló la ley de la gravitación de los cuerpos. Kepler descubrió que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Estos y otros progresos en la astronomía permitieron rectificar el calendario. El calendario juliano, establecido en su tiempo por Julio César, se basaba en un cálculo erróneo del año solar, de modo que el año calendario excedía el año real o solar en 11 minutos y 14 segundos. Número 5. Relojes y vidrios. En el siglo XV se colocaron relojes públicos en la mayoría de las ciudades importantes, y también se inventó el reloj de bolsillo. El uso de esta máquina obedeció a una nueva concepción del tiempo y a una nueva actitud frente al momento y sus exigencias. Paralelamente, la industria del vidrio creció y mostró grandes progresos. Se inventó el vidrio transparente incoloro y también el cristal, con el que posteriormente se hicieron los anteojos. Número 6. Armas. Las armas de fuego fueron utilizadas como nuevo recurso de guerra, haciendo a los países con mucha exportación de pólvora muy poderosos en las guerras. Los chinos descubrieron la pólvora, los árabes la adaptaron para usos bélicos y los europeos lograron perfeccionar las armas de fuego creando los primeros cañones, que llamaron bombardas. Esta síntesis abarca desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el siglo XV. El inocente invento de los chinos, que sirvió en los comienzos para la preparación de cohetes y fuegos artificiales, transformó totalmente las acciones de guerra y también de los ejércitos. Durante la invasión de España, a comienzos del siglo XIV, los árabes emplearon por primera vez, aunque rústicamente, las armas de fuego.